Hola, Hola chicos, ¿cómo están? ¿Escuchan? Bueno, buenas tardes chicos, ¿cómo están? Vamos a dar inicio a la cuarta clase que dicta la profesora Andrea Espinosa. Bienvenida, profe. Como saben, bueno, mi nombre es Mayra, soy parte del Centro de Estudiantes y como saben, hace 15 años aproximadamente venimos brindando estas clases de apoyo gratuitas para todos los aspirantes al ingreso 2022. Así que espero que sea una jornada fructífera, que le puedan sacar el mayor provecho posible y los dejo con la profesora. Adelante, profe, es su clase. hola chicos, estoy tratando de compartir pantalla, si me esperan un segundito, para poder iniciar, en realidad sería terminar con lo que habíamos iniciado de fuentes de la clase pasada, del día de ayer. Hoy la idea es tratar de terminar todo lo que es fuentes, principalmente, y sacar algunas dudas o algo que tengan al respecto de este punto. Ya recién la semana que viene vamos a terminar con lo que sería lógica, la última parte de conocimiento, ¿sí? Va de nuevo, estamos yendo bastante lento, ¿sí? En el desarrollo del programa porque la idea es que vayan viendo el material, que lo vayan marcando, vayan anotando y que se le haga un poquito más sencillo lo que es el desarrollo de lógica, que tiene dos pequeños inconvenientes. El primero de ellos, que ya le comenté a ustedes, que es el tema de que lógica es un poco difícil de entender por el simple hecho, ¿sí? De que es muy difícil por el simple hecho de que es como explicar lo obvio. Entonces, por ahí nos cuesta un poco entender simplemente por eso, ¿sí? Y por el otro lado, ¿sí? Tenemos que ver nosotros que nos cuesta entender un poco este texto porque es muy, no sé si a ustedes les parece, es como muy plano, ¿sí? Todo está de seguido, los títulos no están como resaltados, si bien están en cursiva, no están muy bien resaltados, el material es todo muy parejo, entonces se hace como un poco aburrido la lectura. Díganme si ven bien mi PowerPoint. En teoría, sí, ahí lo está compartiendo. Perfecto. Nosotros la clase pasada, ayer, empezamos a hablar cuáles eran las fuentes del conocimiento. Lo que queríamos determinar era de dónde provenía o de dónde venía el conocimiento. Estuvimos viendo que la principal fuente de conocimiento era la experiencia sensorial y que en base a esa experiencia sensorial, es decir, en base a todo lo que nosotros tenemos contacto a través de nuestros sentidos externos, ¿sí? Hacemos luego un juicio de valor, que es la proporción, es la proposición de lo que nosotros juzgamos como verdadero o falso. Dijimos, ¿sí? Que a través de la experiencia sensorial, es decir, a través de los sentidos, lo que nosotros traíamos era información a nuestro cerebro, que nosotros dentro de nuestra cabeza hacemos un juicio de valor sobre esa información traída del mundo exterior y que ahí era lo que juzgábamos si era verdadero o era falso. Por eso le puse sentidos externos, a través de los cuales obtenemos la información del mundo exterior, y sentidos internos, que es la interpretación interna en base a la información obtenida. Ahora, dijimos que teníamos que tener presente nada más dentro de lo que era la experiencia sensorial, ¿sí? Que solo podemos realizar proposiciones o enunciados en base a las experiencias vividas. Es decir, yo solamente puedo decir que me gusta algo o que no me gusta algo en base a si yo lo probé o no. Les daba el ejemplo el otro día que yo no puedo decir
que no me gusta la sandía si nunca probé la sandía. Yo no puedo decir que no me gusta el flan si nunca probé el flan. Entonces, nosotros vamos a decir que hay que tener presente que solamente podemos realizar enunciados o proposiciones en base a nuestras experiencias. El segundo que hay que tener presente es que el sentir no es una garantía de verdad, ¿sí? Es decir, el hecho de que yo sienta que algo sucede o que algo va a suceder no implica o no significa sí que sea verdad. Es muy parecido con el ejemplo de creencia que habíamos hablado la semana pasada, que yo les decía a ustedes, yo creía, porque yo sentía, digamos, que tenía COVID, porque yo estaba segura de que tenía COVID, porque yo creía que tenía, ¿sí? Pero esa no era la verdad, por lo cual el sentir realmente no es una garantía de verdad. Y ahí teníamos que diferenciar entre lo que era la conciencia inmediata con lo que era la conciencia mediata. Si se corta, me avisan porque es porque estoy con la cámara prendida. Ahí me van a escuchar mejor. Cuando hablamos de conciencia inmediata, ¿sí? Era algo que nosotros sentíamos o decíamos ahora específicamente, ¿sí? Por ejemplo, me duele la cabeza o siento dolor de cabeza. Esto es nuestra conciencia inmediata, porque es algo que nosotros estamos sintiendo o teniendo ahora. En cambio, si nosotros decíamos, ¿sí? Yo creo que la semana que viene va a ser demasiado calor. Eso es una conciencia mediata, porque es algo que no sucede ahora. Es algo que yo supongo, que yo creo que puede llegar a suceder, sí, pero no es algo que sucede. Después dijimos que teníamos que diferenciar lo que eran los estados existentes, por un lado, de los estados disposicionales. Ahí yo le había dicho a ustedes que estaba el ejemplo del café en su libro, en su archivo. En el cual nos decía, digamos, de que si yo digo, ¿sí? Que si yo coloco un cubo de azúcar en un café caliente, ¿sí? Y digo, se derrite el azúcar, ¿sí? Entonces es un estado existente, porque es algo que está sucediendo ahora y que está en la conciencia de una persona porque sabe que está sucediendo. Y un estado disposicional, ¿sí? Es aquello que tiene una disposición o una predisposición a. Si yo tengo el azúcar dentro del jarrón y después tengo el café caliente en la taza, en la mesa, yo puedo decir que si coloco el azúcar en el café, va a derretirse. Entonces tiene un estado disposicional a, que es distinto. Una cosa es lo que está sucediendo ahora y otra cosa es lo que está a disposición de. ¿Sí? Yo puedo decir que ahora estoy sana, ¿sí? Que no tengo COVID. Es un estado existente, ¿sí? Pero tengo una disposición a, porque puede ser que ahora no lo tenga, pero puede ser que me contagie después, o puede ser, o estoy a disposición de contagiarme, porque me puede suceder en cualquier momento. Entonces, nosotros tenemos que diferenciar los estados existentes de los estados disposicionales. Después estuvimos hablando de lo que era la razón. La razón dijimos que era la segunda fuente de conocimiento. La experiencia sensorial es la primera y más importante, pero la razón es la segunda de ella. Y acá hablamos de lo que era una proposición y su función en el argumento. Yo le había dicho que una proposición es un enunciado o es la afirmación de algo. Esta proposición va a ser verdadera o falsa dependiendo de si coincide o no con la realidad. ¿Sí?
Estas proposiciones pueden tener dentro de un argumento dos funciones principales, la función de premisa o la función de conclusión. La función de premisa es cuando funciona como base de la conclusión de lo que yo estoy diciendo. Y esto es un argumento, ¿sí? Entonces, la proposición va a ser el contenido del argumento. Dentro del argumento, la proposición cumple la función de premisa y la función de conclusión. Son estas dos funciones. ¿Sí? ¿Por qué quería aclarar esto? Porque en su texto, ¿sí?, le habla de dos tipos de razonamiento. Le habla por un lado del razonamiento deductivo y por otro lado del razonamiento inductivo. Habíamos hablado nosotros de que el razonamiento deductivo es aquel en donde la conclusión debe seguirse siempre lógicamente de las premisas, en donde la conclusión siempre se sigue de las premisas. Y tiene un apoyo, y le dije que agreguen para poder diferenciar, un apoyo del 100%. ¿Sí? Es cuando las premisas apoyan al 100% a la conclusión. Ahí tienen el ejemplo 1, el primero que está acá que saqué de su libro. Dice, si llueve, las calles se mojarán. Es una proposición verdadera. Si llueve, las calles se van a mojar. La segunda dice, está lloviendo. ¿Sí? Que es una proposición que en ese momento, si está lloviendo, es verdadero. Y la conclusión dice, las calles se mojarán. Que también es un enunciado. Las calles se mojarán también es un enunciado. Que en este caso funciona como conclusión de mi argumento. Este es un argumento deductivo válido. ¿Por qué? Porque si nosotros aceptamos las dos primeras premisas, si llueve las calles se mojarán y está lloviendo, entonces vamos a decir como conclusión que las calles se mojarán. ¿Bien? Esto es lo que nosotros llamamos un argumento deductivo, porque las dos premisas apoyan al 100% a la conclusión válida. ¿Bien? Pero habíamos dicho que el argumento también podía ser inválido. ¿Cuándo el argumento es considerado inválido? Dijimos que era inválido cuando las premisas no siguen a la conclusión. ¿Sí? Y ahí le da el ejemplo. Todos los perros son mamíferos, todos los gatos son mamíferos. Luego, todos los perros son gatos. ¿Sí? Va de nuevo, cada una de las proposiciones, las dos primeras son verdaderas, todos los perros son mamíferos y todos los gatos son mamíferos, pero la última, todos los perros son gatos, sí es falsa. Y acá nosotros vamos a ver que es un argumento no válido. ¿Por qué? Porque las premisas no apoyan a la conclusión. ¿Bien? La lógica lo que hace es estudiar el razonamiento, ¿sí? Pretende determinar y explicar por qué unos tipos de argumentos son válidos y otros tipos de argumentos no son válidos. Acá en este caso, cuando nosotros hablamos específicamente de lo que es un razonamiento deductivo, decimos que se requiere que la conclusión se siga lógicamente de las premisas. Con eso es suficiente, ¿sí? La lógica deductiva estudia la validez y no la verdad. Por ende, no nos importa si es verdadera o falsa. Lo que nos importa a nosotros es si es que es lógico cómo se siguen las ideas la una de la otra. Es lo único que determinamos acá, ¿sí? De ahí le da el ejemplo que tienen en la página 168. Todas las vacas son verdes. Es falso. Yo soy una vaca. Puede ser, pero es falso. Luego, yo soy verde. Esta es mi conclusión. Falso. Los tres son falsos. Pero el argumento sigue siendo válido. ¿Por qué? Porque aunque las premisas sean falsas, a pesar de todo, se siguen lógicamente la una de las otras. Por ende, va a seguir siendo
un argumento inválido. Lo mismo pasa en el quinto ejemplo, donde dice, César cruzó el Rubicón. Es verdadero. 2 y 2 es igual a 4. También es verdadero. Luego, ahora estoy leyendo un libro. Esa es mi conclusión, que también es verdad. En mi caso, leyendo la computadora, pero el libro. Ahora, todas estas premisas, las dos primeras premisas y la conclusión son verdaderas, pero el argumento sigue siendo inválido por la misma razón. ¿Sí? Aunque las premisas en este caso sean verdaderas, ¿sí? No se siguen lógicamente la una de la otra. Entonces, un argumento inválido. Una aclaración que le puede llegar a preguntar en el examen es esto. Las proposiciones son verdaderas y falsas. Los argumentos son válidos o inválidos. ¿Sí? Eso es muy importante, ¿sí? Que determinen. Y que diferencien bien. Ahí por si me escuchan mejor. El segundo tipo de razonamiento tiene que tener en cuenta esto de acá abajo. Sí o sí, las proposiciones o los enunciados son verdaderos y falsos. Los argumentos, ¿sí? Son válidos o inválidos. Proposiciones verdaderas y falsas. Argumentos válidos o inválidos. Después tenemos lo que son o lo que es un razonamiento inductivo. ¿Qué es un razonamiento inductivo? En este caso, las premisas nos dan a nosotros elementos de juicios para poder llegar a la conclusión, pero estos elementos no son completos, es decir, que solamente lo apoyan en un cierto grado de probabilidad. Esto es lo que habíamos hablado ayer. El cuervo 1 es negro, el cuervo 2 es negro, el cuervo 3 es negro, y así sucesivamente, hasta llegar a los 10.000 cuervos. Entonces yo puedo llegar a la conclusión de que todos los cuervos son negros. Esto es lo que nosotros denominamos, ¿sí? Un razonamiento inductivo por enumeración simple, ¿sí? Que es cuando vamos 1, 2, 3, 4, ¿sí? Yo digo, el primer novio me mintió, mi segundo novio me mintió, mi tercer novio me mintió, entonces todos los novios mienten. Es una generalización que nosotros hacemos. Y está mal en principio, ¿sí? Porque nosotros no podemos generalizar. Pero hay cierto tipo, ¿sí? De argumentos que sí me sirven para generalizar, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí? Que el pronóstico del tiempo, el pronóstico del clima es uno de los clásicos ejemplos de un argumento inductivo, porque ellos nos dan a nosotros una cierta probabilidad de que llueva en mayor magnitud o en menor magnitud, ¿sí? Entonces, al estar en mayor o menor magnitud, sigue siendo un argumento inductivo. ¿Por qué? Porque sus premisas no apoyan el 100% a la conclusión. Ahora, no toda inducción es de este tipo. Por eso les saqué la foto de esta. El razonamiento inductivo no va siempre 1, 2, 3 a todos. A veces la conclusión no versa acerca de todas las cosas de cierto tipo, sino acerca de una sola cosa o esta cosa. ¿Sí? Podemos argumentar, y le da el ejemplo. La sangre de Smith fue encontrada en la ropa de Jones. Se vio entrar a Jones en la casa de Smith pocos minutos antes de la muerte de Smith. Se encontró a Smith con una herida de cuchillo en el corazón. Después se encontró en el cuchillo de Jones la sangre de Smith. Una hora después se encontró a Jones tratando de evitar la policía, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, como conclusión, John mató a Smith. Esa es la conclusión a la que yo llego. En este caso, nosotros podríamos llegar a determinar que sí, que es cierto, porque tiene cierta probabilidad. Si nosotros vemos que la sangre fue encontrada en la ropa de Jones
que Jones tenía el cuchillo, que entró antes a la casa antes de su muerte, etcétera, etcétera, es muy probable de que así sea. ¿Sí? Puede ser verdadera. Los datos son circunstanciales y todas las pistas pueden, sí, también haber sido de otra persona, por lo cual podría ser falso también. Nosotros en derecho, principalmente en lo que es derecho penal, pero en derecho en general, utilizamos este tipo de argumento inductivo. Hay ciertos conocimientos a los cuales nosotros ya sabemos que no vamos a llegar al 100%, ¿sí? A estar totalmente seguros, pero existe una gran probabilidad de hacerlo. Bien, de ahí yo ayer le había comentado el caso de Nair Galarza, que había confesado que su papá fue el que mató a Fernando, no por el apellido. En este caso, ¿sí? Los jueces, al momento de sentenciar a Nair, realizaron toda la investigación, tuvieron todas las premisas necesarias para apoyar la conclusión de que ella fue la que realizó el acto y por eso fue encontrada culpable. ¿Sí? No es que porque sí, porque esto, o sea, se hace toda una labor, ¿sí? Investigativa, una labor judicial, tiene un proceso en el cual se le permitió a ella defenderse para poder llegar a la conclusión. No es que porque decidió una persona y dijo, sí, yo no te quiero, no me gustan las rubias, entonces te meto presa. No. Tiene todo un procedimiento que es lo que nos garantiza a nosotros y justamente es lo que tenemos como conocimiento o como argumento inductivo nosotros acá. Ahora, importante, razonar es algo que hacemos. Todas las personas razonan, inclusive los niños. Todas las personas razonan, ¿sí? La razón es una capacidad para poder razonar y es importante que todos lo utilicemos. Esto es indispensable para poder obtener cualquier clase de conocimiento e inclusive el conocimiento vulgar que nosotros tenemos es necesario, ¿sí? Ahora, la experiencia sensorial proporciona la materia prima para el juicio que nosotros hacemos, pero sin la razón no podríamos formular ningún juicio. Por eso es que se considera a las personas sin razón o sin esta capacidad de razonar, ¿sí? Médicamente, digamos, personas incapaces, ¿sí? Porque no tienen la capacidad de poder razonar. En principio todos la tenemos, de nuevo, hasta un niño tiene la capacidad de razonar. Obviamente que a medida que vamos creciendo, se va desarrollando cada vez más. Esto fue lo que estuvimos hablando ayer. También hablamos de la tercera fuente, que era la autoridad. En el caso de la autoridad, que es la tercera fuente del conocimiento, es cuando nosotros decimos que algo es verdadero sin comprobarlo, porque alguien a quien consideramos que tiene autoridad para hacerlo, nos lo dice. Yo le puse el ejemplo de Colmillot. Si Colmillot me dice, ¿sí?, que las harinas, ¿sí?, o un exceso de azúcares y de sodio me va a hacer mal, yo voy a creer, porque para mí él es una autoridad con respecto a lo que es una buena salud alimenticia, es nutricionista. Ahora, si él me dice, mira, Andrea, ¿sí?, no te queda bien el morocho, tenés que teñirte de pelirroja, y ahí ya no voy a aceptar su autoridad porque puede ser un buen nutricionista, pero está ahí nomás. ¿Sí? O si me dice, Andrea, tenés que invertir en comprar guaraníes. Si me lo dice una persona que es una inversora, que yo conozco, que yo confío, que tiene la autoridad para hacerlo, sí, pero si no, no. Ahora, ¿cuál es el problema con la autoridad? ¿Está bien o está mal? En principio, ¿sí?, la autoridad está bien, ¿sí? Nosotros aceptamos por autoridad la gran mayoría de las pretensiones que tomamos. Y lo que hacemos es suspender un juicio sobre ellas. Es decir, porque no lo dijeron, decimos que es verdad y listo. El clásico ejemplo, porque mi mamá me dijo. Ustedes se pusieron a pensar si era verdad o no, no, porque tu mamá te dijo que no, entonces no. ¿Sí? Por ejemplo, le habían dicho a un chico que el arroz, que no podía comer arroz, él es celíaco, que no podía comer arroz porque el arroz es una pasta. Nosotros quedamos mirando, pero ¿quién te dijo? Mi mamá me dijo que el arroz es pasta.
Él se puso a indagar si realmente el arroz es una pasta o no. No. ¿Por qué? Porque se lo dijo su mamá. Y así, entonces, ¿por qué creyó? Y porque él considera que su mamá es una autoridad. Entonces, cuando nosotros confiamos en la autoridad, no hacemos ningún juicio de valor, ni nos ponemos a pensar si es verdadero o falso. ¿Sí? Lo mismo pasa, una declaración de un cura en un juicio. Se presume en realidad que cualquier persona en un juicio dice la verdad. ¿Sí? Ahora, es importante determinar que nosotros confiamos porque él lo dijo. ¿Sí? Pasa cuando habla, por ejemplo, el Papa. Para los católicos, el Papa es la mayor autoridad. Entonces, si lo dice él, está bien. Si lo dice tu maestra, está bien. Sí, si lo dice tu papá, está bien, porque nosotros tenemos distintos tipos de autoridad según la cantidad, según la información que queremos recibir. ¿Sí? Ahora, aceptamos, ¿sí?, la palabra de los autores sobre lo que dicen, confiando en que ellos ya realizaron la comprobación necesaria. ¿Sí? En mi caso personal, yo considero que está bien vacunarse en general, no solo COVID, en general para mí las vacunas son necesarias. Yo me pongo a analizar si realmente el que hizo, ¿sí?, la vacuna, no sé, la antirrábica, ¿sí?, hizo bien o no. Yo le pongo, ¿por qué? Porque el médico a quien yo le confío me dijo que lo tengo que colocar, entonces me la coloco, porque la autoridad me lo dijo. Yo hago la comprobación necesaria, yo no. Yo, de nuevo, hablando en mi caso particular. ¿Por qué? Porque yo confío en su autoridad. Si es médico, el médico me dijo, ¿sí? Pasa lo mismo, que fue una gran discusión con respecto a mi hija hace unos días, el año pasado, le mordió un perro. Le quedó una cicatriz. Todo el mundo me decía, ponele aloe vera, ponele aloe, ponele aloe. El dermatólogo me dijo, no le pongas aloe, por favor. ¿Sí? En ese caso, todos me decían, ¿cómo le vas a hacer caso a él porque te quiere hacer gastar nomás tu plata? Si a mí, un dermatólogo especialista en niños, me dijo que no le ponga aloe, yo no le pongo. ¿Quién soy yo? Una simple abogada, simple profesora universitaria, dedicada a las leyes, a las normas, que no tengo nada que ver con lo que es el ámbito de la dermatología. Entonces, no, yo considero que él ya hizo, el dermatólogo ya hizo los estudios y la comprobación necesaria y simplemente confío. Ahora, una cuestión que me dijeron ayer es qué pasaba si los mismos autores estaban en desacuerdo. Que esto ustedes lo van a encontrar constantemente en derecho. Una rama o una parte de la doctrina plantea A, mientras que la otra parte de la doctrina plantea B. Los mismos autores están en desacuerdo con respecto a ciertas cosas. Allí lo que nosotros hacemos es suspender el juicio por un momento. Es decir, yo ahí no hago caso directamente a los autores, sino lo que planteo es ver cuál, escucho la primera teoría, escucho la segunda teoría y después determino la que yo considero mejor. ¿Sí? Pero es importante que no podemos aceptar la palabra de cualquier persona. Ahí yo le puse el ejemplo de Maradona. Me pasó hace un tiempo atrás, hace por lo menos 10 años atrás, en donde Maradona había dicho algo de la economía argentina. Y todo el mundo decía, pero Maradona lo dijo, Maradona lo dijo. Yo planteaba, bueno, Maradona habrá sido un crack, un buen jugador de fútbol, hizo un gol con la mano, todo lo que ustedes quieran. Pero ¿sabe de economía? ¿Sabe de leyes? ¿Puedo confiar en su juicio o no? ¿Sí? De ahí que no podemos aceptar la palabra de cualquiera como autoridad, porque ahí se genera lo que se llama una falacia. Es un engaño de que creemos que porque una persona es especialista en una cosa, sabe todo. ¿Sí? Que nos sucede mucho con personajes famosos como es Maradona. Así que creemos que porque es un buen jugador de fútbol sabe en general de todo y no es así. ¿Sí? Ahora, se acepta por autoridad un enunciado de otra persona y se es capaz de descubrir por uno mismo el enunciado de la autoridad es verdadero o no, siempre y cuando nosotros nos tomemos el tiempo y el trabajo para poder hacerlo. Generalmente no nos tomamos ese tiempo, ¿sí?
Nos pasó muchísimo, de nuevo, con el tema de las vacunas. Hay gente, ¿sí? Hay gente que con el tema de las vacunas me ha dicho, no, yo no vacuno a mis hijos. En general, de nuevo, no solamente con el COVID, en general. Yo no le puse la vacuna contra el sarampión ni la rubiola. Yo decía, pero ¿por qué? ¿Por qué no le pusiste las vacunas que son tan importantes? Que gracias a las vacunas yo les explicaba, a mi punto de vista, obviamente, todas mis premisas que apoyaban a mi conclusión, le daba. Pues me dijo, Andrea, ¿vos sos médico? No, le dije. Entonces, no, me dijo, no te voy a aceptar. Lo cual a ello dije, tiene razón. Le digo, pero ¿vos quién te dijo que no hay que vacunarse? Me dijo, mi doctor. Y le decía, ¿quién es tu doctor? Fulanito de tal, que no sé cómo se llaman esos médicos naturalistas, algo por el estilo. Entonces, en este caso, ¿sí? Hay que tener en cuenta la palabra de quien aceptamos como autoridad. ¿Bien? Más de nuevo, que no importa, ¿sí? Cuán de fiar sea en importancia o con qué frecuencia han resultado verdaderos sus enunciados, al comprobarlos, la autoridad puede ser fuente primaria de conocimiento. Sí, es decir, si nosotros comprobamos que lo que dijo la autoridad es verdad, entonces en ese caso sí va a ser fuente primaria de conocimiento. ¿Sí? Pero debemos saber que ese enunciado es verdadero por otro medio que no sea el de la autoridad. El ejemplo que le daba hoy de que dijeron que el arroz era una pasta, un tipo de pasta. Yo le decía que no. Me decía, mi mamá me dijo, para él su mamá era la autoridad. Ojo, es un nene de 10 años. En ese caso, sí, nosotros vamos a ver que va a considerarse fuente primaria de conocimiento lo que le dijo la mamá si comprueba que es verdadero por sus propios medios. Si él se pone a investigar y se da cuenta de que el arroz no es una pasta, entonces en ese caso, ¿sí? Va a ser falso, no comprobó que la autoridad haya tenido razón y por ende no es una fuente de conocimiento. Por lo cual, si a ustedes, ¿sí? Les preguntan, si a ustedes le dicen, ¿sí? Que la autoridad es fuente de conocimiento, fuente primaria de conocimiento, la respuesta va a ser depende. Si yo, a través de mis propios medios, descubro que es verdad, en ese caso sí, va a ser fuente de conocimiento. Si yo descubro a través de mis propios medios que no, entonces no va a ser fuente de conocimiento. ¿Sí? Eso es importante. En la autoridad va a depender de la comprobación. Con respecto a, sí, estuve mirando los comentarios. Lo de los testigos de Jehová con respecto a los médicos. Son todas esas que vamos a ver ahora, que son creencias. Vamos a ver ahora que puede llegar a ser fuente de conocimiento. ¿Sí? Acá lo que yo me refiero es cuando una persona es una autoridad, cuando nosotros consideramos que es una autoridad en determinado campo. ¿Sí? Lo de testigos de Jehová viene a ser una religión. A ellos yo lo puedo considerar como autoridad, sí, es verdad. ¿Sí? Si yo compruebo que lo que ellos dicen es verdadero, entonces va a ser fuente primaria de conocimiento. Si descubro que lo que ellos me dicen por mis propios medios, descubro que es falso, entonces yo voy a decir que no. Bien, eso nada más que le quede claro. Ejemplos van a encontrar millones y van a ir confundiéndose. Tengan en cuenta esto principalmente. ¿Sí? La autoridad es fuente de conocimiento, ¿sí? Cuando nosotros comprobamos que lo que dice esa persona es real. Bien. La cuarta fuente de conocimiento que encontramos es lo que nosotros llamamos la intuición. ¿Qué es la intuición? La intuición es un tipo de experiencia que no es fácil de describir. Es algo que vivimos, intuimos, pero ¿cómo yo describo que yo intuí algo? ¿Sí?
Generalmente decimos, yo sabía que iba a salir ese número en la quinela. Yo sabía que me iba a salir con martes 13. Es como una repentina convicción de certeza y quedamos convencidos de lo que dice este relámpago es verdad. ¿Sí? Ahora, ¿es una fuente del conocimiento? Es lo que tenemos que determinar. ¿Sí? Nosotros generalmente, ¿sí? Cuando tenemos una intuición es algo que aparece de repente, algo que como intuimos que aparece, y la existencia de la intuición como experiencia difícilmente se pueda dudar porque en general todos en algún momento hemos tenido algún tipo de intuición. Yo intuía que me iba a decir que no me iba a venir a buscar. Yo intuía que no iba a conseguir tal cosa. Cuando le dicen, yo sabía que me ibas a buscar tarde. Son tipo intuiciones. Ahora, ¿cuál es la aceptabilidad de la intuición como fuente del conocimiento? Eso es lo que nosotros tenemos que ver. ¿Sí? Si se pretende saber por intuición que una proposición es verdadera, hay que hacer ciertos cuestionamientos. Primero que nada, ¿sí? Tenemos que ver si que se busca comprobar si por medio de la intuición se puede encontrar la verdad de un enunciado. Yo puedo, ¿sí? Descubrir a través de la intuición que algo es verdadero o falso. No, no. Porque si yo digo, el ejemplo que dice ella, que va a llover, sí, yo tengo la intuición de que va a llover, pero para eso yo tengo pruebas. Veo que está feo el tiempo, está empezando a soplar un viento raro. O sea, tengo alguna manera de comprobar que esa intuición es verdadera, no es algo que me apareció nada más. Por eso dice que la intuición no proporciona medios para determinar cuál es una intuición correcta. ¿Por qué? Porque esto no está garantizado. ¿Sí? No está garantizado. Fíjense en su libro, en la página 177, dice, es un hecho bien conocido que las intuiciones de diferentes personas entran en conflicto. Si yo afirmo una proposición pretendiendo que la conozco por intuición, usted puede afirmar igualmente la apuesta pretendiendo conocerla también sobre base de la intuición. Entonces, ¿qué hacemos? Parecería que aquí termina la discusión y empieza realmente una pelea. Es cierto que a veces se puede decidir tales conflictos. Si usted intuye que mañana va a llover y yo intuyo que no, podemos esperar a mañana y descubrir cuál de los dos tuvo razón. Pero cuando la descubramos mañana, lo descubrimos por medio de la experiencia sensorial, viendo llover, no por medio de la intuición. Entonces, la intuición misma no proporciona, ¿sí?, ninguna forma de decidir cuál de las intuiciones es la correcta. ¿Sí? La última parte de la página 177, donde dice punto 1, márquenlo y léanlo. ¿Sí? Yo no puedo decir que yo intuyo que va a llover y la otra persona me dice, yo intuyo que no. ¿Quién tiene razón? Y esperaremos hasta mañana y si llueve, tuvimos razón y si no, no. Entonces, en ese caso, yo voy a decir que tuve razón. Si no, pero ahí yo estoy comprobando a través de lo que es una experiencia sensorial, viendo llover, sintiendo llover, oliendo, ¿sí? Entonces, es difícil decir realmente que la intuición es realmente una fuente, ¿sí? Ahora, incluso si nunca entran en conflicto las intuiciones, la pretensión de conocer algo por intuición tampoco va a estar garantizada nunca, ¿sí? Porque todo el mundo puede estar de acuerdo en cierta proposición y pretender decir que lo sabemos por intuición, pero en realidad lo podemos probar, ¿sí? Si yo digo, no sé, tu hijo va a tener ojos azules, no sé, y yo digo, lo sé por intuición, ¿cómo yo pruebo que esto va a ser verdadero? ¿Sí? ¿Cómo yo pruebo? ¿Sí? Pero entonces no sería una fuente de conocimiento. Ese es el problema.
¿sí? Si funciona como fuente de conocimiento o no. Yo puedo pretender y decir, yo intuyo que mañana va a llover, pero ¿cómo sé si es verdadero o falso? Recién después, ¿sí? Lo mismo yo digo, si tiene ojos azules tu hijo, puedo hacer un estudio, como dice, genético y ver el nacimiento, pero siguen siendo probabilidades. Y nuevamente, ¿cómo compruebo si tiene ojos azules o no? Recién cuando nazca y vea si tiene ojos azules o no. Entonces, funciona como fuente de conocimiento y en principio no. ¿Sí? ¿Está bien dicho? Sí. Sería así, que la respuesta va a ser de la intuición recién la voy a tener con la experiencia sensorial. Está bien, pero ten en cuenta de que acá nosotros estamos discutiendo de si la intuición es fuente de conocimiento o no. ¿Sí? Por eso se dice que la palabra se utiliza para justificar un determinado conocimiento, pero en realidad no nos dejamos tan oscuras a como estábamos antes, sin saber realmente cómo la persona llegó a esa conclusión. ¿Sí? Cuando te dicen, yo intuía que me estaba engañando. ¿Y cómo vos llegaste a esa conclusión de que pensaba que te estaba engañando? ¿Cómo llegaste a ello? ¿Sí? Y porque tenía esto, aquello, aquello. Entonces, va a ser muy difícil, ¿sí? Poder determinarlo. Bien. Entonces, algunas instituciones o algunas intuiciones en realidad pueden ser verificadas por medio de la experiencia. Perfecto. Pero hay muchas otras como si es que hay un Dios en los cielos, es difícil de poder comprobarlo empíricamente. ¿Sí? ¿Cómo yo puedo saber si hay un Dios en los cielos? ¿A qué me refiero cuando hay un Dios en los cielos? Si hay ángeles que están cantando en la entrada, si que realmente hay un diablo, si realmente está bajo la tierra, ¿cómo yo puedo comprobar empíricamente? No. Y son intuiciones que uno va teniendo y que simplemente cree. Por eso es que se plantea de que la intuición simplemente encubre nuestra ignorancia. ¿Qué significa? Que cuando nosotros ignoramos algo, no sabemos cómo explicarlo, vamos a la intuición, ¿sí? Para utilizarlo como fuente, ¿sí? Por eso es que hay ciertas cuestiones que estamos impedidos de saber si son verdaderas o falsas. Incluso, ¿sí? Hay conclusiones que son totalmente prematuras, ¿sí? Quizás algunas no significativas, otras sí, otras no, pero van a ser muy difíciles de poder corroborar. ¿Bien? Siempre que yo tenga una intuición de algo significa que yo ya tuve o bien algún tipo de prueba anterior, exactamente, pero ya sería deducción. Si yo digo que por intuición yo creo que mi novio me engaña, por ejemplo, tengo la intuición de que me engaña, implica que yo ya tuve que tener algún tipo de pistas o algo que funcione de premisa para que apoye mi conclusión. ¿Sí? ¿Estoy segura al 100%? No. ¿Sí? Pero sí en un cierto grado de probabilidad. Y eso es lo que nosotros llamamos razonamiento inductivo. ¿Sí? Entonces, ¿la intuición es fuente de conocimiento? No. No va a ser fuente del conocimiento. Bien. Después tenemos la siguiente fuente, que es la revelación. Y esta me gusta. Es simple, pero ha sucedido muchas veces. A mí me gusta mirar muchas series. ¿Sí? Me cansé de mirar novela, básicamente. Entonces, estuve mirando una serie, se llama Revista People Investiga, en la cual investiga muchas cuestiones en general, pero estaba viendo específicamente lo de los cultos. ¿Sí? Y ahí hablaban mucho de lo que es la revelación. Dice, si una persona tiene un sueño o una visión, no prueba que su mensaje sea verdadero o falso. ¿Sí? Había visto el caso de una mujer que dice que tuvo una revelación de Dios,
y que ella era la sacerdotisa y que ella tenía que armar el ejército de Dios en la tierra y que después Dios lo iba a apoyar para poder combatir a los demonios del mundo y toda la historia. Ahora, ¿cómo yo puedo saber si esta revelación es fuente del conocimiento? ¿Sí? Cuando le preguntaban a esta mujer cuál fue su revelación, dice, Dios apareció en un sueño, ¿sí? Y me dijo tal cosa. Si el sueño o la visión no prueba que su mensaje sea verdadero o no, ¿cómo yo puedo saber si realmente fue verdadero su sueño, si ella soñó eso o no soñó eso? O sea, ¿cómo lo puedo hacer? Puede ser que lo revele, digamos, por otros medios, que sí es cierto, ¿sí? Que puede ser revelada por otros medios. Hay gente que ha dicho, ¿sí? Que se le reveló en un sueño que mezclando ciertos productos obtiene tal remedio, que después lo hicieron y fue verdad, fue real, ¿sí? Pero, ¿cómo yo compruebo eso que es una fuente del conocimiento? Cuando dice, me reveló Dios que tal cosa. ¿Cómo yo identifico la fuente de su revelación o cómo le vino esa visión? ¿Sí? ¿Cuáles son las pruebas de esa experiencia? ¿De dónde vino? Obviamente que cada una declarará que la revelación de la otra es falsa, pero ¿cómo nos ayuda eso a resolver una situación en general? Y ahí es que nosotros deseamos un criterio que nos haga capaces de poder distinguir las falsas revelaciones de las verdaderas revelaciones, ¿sí? En el caso que yo les decía hoy, en el caso de la revista People, esta gente tuvo dinero, o sea, fue una locura durante muchos años en Estados Unidos, pero ¿cómo yo podía revelar, digamos? Y ahí es cuando te dicen, no, ¿sí? Simplemente me lo mostró Dios. Me reveló el libro sagrado. ¿Cómo se hizo a través del libro? ¿Sí? ¿Y cuál es el libro sagrado? ¿Sí? Y si no es en el libro sagrado y de otra manera, entonces es menos. La revelación, ¿sí? Es difícil determinarlo. ¿Ahora es una fuente de conocimiento? No, no es fuente de conocimiento. La gente considera que sí lo es, pero en realidad no. Bien, salvo, va de nuevo, y yo comprueba que sea verdad a través de lo empírico. Ahí sí, digamos, sí lo puedo comprobar, ¿sí? A través de lo que sería el, la experiencia sensorial. Si yo puedo probar, va de nuevo, no me acuerdo quién era que dijo que en una revelación, en un sueño tuvo una revelación de que si mezclaba tal y tal producto iba a obtener tal vacuna. Y lo logró, digamos, lo hizo, mezcló X con B y obtuvo el remedio que necesitaba. O sea, puede ser que sí, pero ¿cómo compruebo que lo obtuvo a través de un sueño y no? ¿Probó que era verdad lo que decía? Sí. Ahora, yo no sé si lo obtuvo en un sueño, en un desmayo, no sé. ¿Sí? Ahora, eso se diferencia, ¿sí? En el caso, estaba leyendo un mensaje, en el caso de que me digan, ¿sí? De que tuvo una revelación y que después los descubra por otro medio, no hace que la revelación sea verdadera, es cierto. No hace que la revelación sea verdadera. Cuando yo tengo una revelación, yo lo tengo que comprobar siempre a través de la experiencia sensorial o a través de la razón, ¿sí? Y no de que un libro mágico lo dio porque mi sueño lo dijo, digamos, ¿sí? Por lo que creemos que nosotros es verdadero. En el caso, ¿sí? De el señor que había dicho que en un sueño se le reveló, ¿sí? Que si mezclaba tal y tal cosa obtendría el remedio necesario. Yo voy a decir que es verdad por la experiencia sensorial, digamos, porque yo vi que mezcló X con B y obtuvo el remedio. Y porque la razón me dice que sí, pero no por la revelación en sí misma. ¿Sí? En el examen dicen que no es una fuente. ¿Sí? Está designada como fuente de conocimiento, pero en realidad no es una fuente de conocimiento. Bien, si yo compruebo a través de otros medios, como la razón o la experiencia sensorial, sería su fuente la razón o la experiencia sensorial. Bien.
Y por último, tenemos a la fe. La fe es la firme creencia. No, la revelación no sería fuente de conocimiento, ¿sí? La revelación no es una fuente de conocimiento. Si yo compruebo la revelación a través de la experiencia sensorial o a través de la razón, sí sería, digamos, una fuente de conocimiento, pero por la experiencia sensorial y por la razón, no por la revelación. Lo mismo con la intuición. ¿Bien? Ahora, la fe es la última. ¿Qué es la fe? La fe es la firme creencia en algo para que lo que no hay pruebas. ¿Sí? Me pasó cuando iba a confirmación. En mi pueblo tenés que tener 15 años para poder iniciar la confirmación. ¿Sí? Entonces, lo que nosotros preguntábamos a nuestra catequista pobre era, si Adán y Eva eran las dos primeras personas en el mundo y ellos dos tuvieron dos hijos varones, ¿cómo se siguió desarrollando el mundo? Anduvieron entonces los hijos con la madre. Esa era nuestra duda. Más allá de la religión, yo le digo mi experiencia personal que nos pasó en confirmación. ¿Qué decíamos? Entonces, Eva anduvo con sus hijos para después seguir reproduciéndose hasta que llegó una mujer y después entre hermanos, y por eso que todos somos hermanos según el catolicismo. Eso le planteamos pobre a nuestra catequista. Ahora, ¿sí? Nosotros le preguntamos, ¿sí? A el cura, en ese momento, ¿cuál era la solución de esto, tipo? ¿Será verdad o no? Y ellos nos dijeron, ¿tenemos que creer o no? ¿Tenemos que creer o no? Era nuestra pregunta. Y él decía, ese es el misterio de la fe. Cualquier cosa que no tenía respuesta, el cura nos decía, es el misterio de la fe. Tienen que creer en Dios. Es el misterio de la fe. Entonces, nosotros vamos a ver que como no se puede comprobar, salvo por los textos, digamos, de la Biblia, porque él nos decía, la Biblia dice tal cosa, bueno, pero ¿quién escribió la Biblia? ¿Cómo yo sé que lo que escribió era verdad, que no era verdad? De ahí es que cuando salió la película de Ángeles y Demonios, en la segunda parte, no me acuerdo la primera, sí, todo el mundo, el Código Da Vinci, todo el mundo empezó a dudar o a ver o a preguntar, era como complicado, ¿no? Entonces, la fe es la firme creencia en algo de que nadie puede probar, no hay pruebas de eso. Crees en Dios y yo tengo fe en Dios, porque sé que es algo que no se puede probar, ¿sí? Las personas tenemos fe en distintas cosas en general, cada uno tiene su propia fe y nuestro ordenamiento jurídico lo respeta, ¿sí? Yo puedo tener fe en Dios, fe en Alá, fe, no sé, las personas no creen en nada y está bien, ¿sí? Ahora, las cosas que nosotros pretendemos, ¿sí? Conocer por la fe siempre entran en conflicto, ¿sí? Un ejemplo es justamente, Jesús era el Hijo de Dios, porque yo tengo fe en que es así. Hay otro que dice, Jesús era solo un hombre y que el verdadero Mesías está por venir. Y los dos tienen como base la fe, como base de validez o como base de verdad la fe. Entonces, ¿cuál de las dos está bien? Yo no le puedo decir a una persona, yo como católica, que existen todos los santos, ¿sí? Ángeles, arcángeles, todo, a una persona, ¿sí? Que no cree en los ángeles, arcángeles, que está mal, porque es de otra religión, ella tiene fe en eso, yo tengo fe en lo mío. Y cada uno tiene fe en distintas cosas o en lo que considera que los llena, ¿sí? Por eso es que la fe, ¿sí? Son planteados para esto. Va de nuevo, ¿sí? Que nosotros aprendemos por medio de la experiencia sensorial a lo largo de un periodo, ¿sí? Y luego se concluye como resultado de una inferencia inductiva que seguiría el fiar en la próxima situación. ¿Qué significa esto?
Yo tengo una experiencia, dijimos, a lo largo de mi vida, ¿sí? Por ejemplo, siempre que toqué fuego me quemé, ¿sí? Siempre que toqué fuego me quemé. Luego se concluye como resultado de esta inferencia, si es que cada vez que me acerca el fuego me voy a quemar. En la próxima situación lo hago. No sé si escucharon el refrán, el que se quemó con leche ve la vaca y llora, ¿sí? Eso es una experiencia sensorial y un razonamiento, ¿sí? Yo aprendí algo y sé que no lo tengo que volver a hacer. Yo sé, sí, de que sí, cómo, no sé, nueces me va a dar una alergia. Entonces, yo aprendí esto por mi experiencia sensorial. Como resultado de esa inferencia inductiva que yo hago, voy a fiar en la próxima situación de que no tengo que comer nueces porque me voy a volver a atacar. Pero eso de dónde yo lo aprendí, de mi experiencia sensorial y de un razonamiento que hago. Bueno, pero si como un caramelo de nuez, capaz no me pasa lo mismo. Pienso, eso sería un razonamiento inválido o erróneo, pero puede suceder. Ahora, la fe no. La fe no tiene como base ni la experiencia sensorial ni el razonamiento, ¿sí? La base que tiene la fe es la confianza, ¿sí? Las personas creen o tienen fe porque tienen confianza en eso que aprendieron, lo que leyeron. En los mensajes hay un montón de cosas de religión. Obviamente, cada uno tiene fe en lo que cree. La base de la fe es la confianza. Cada uno tiene fe en lo que cree, en lo que tiene y en lo que confía, ¿sí? Y está bien, ¿sí? Y cada uno va a buscar una manera de justificar que su religión está bien y está perfecto. Pero la fe, acuérdense, es creer en algo para lo que no hay pruebas. Bien. La gente apela a la fe como forma de conocimiento porque no hay pruebas, ¿sí? De que lo que dicen es verdadero, ¿sí? Por eso se dice que yo digo, yo tengo fe en que va a suceder esto porque yo no tengo prueba de que eso sea verdadero. Sí, yo tengo fe en Dios porque en realidad no sé cómo argumentar de que es verdadero o no. Entonces yo tengo fe y creo ciegamente en eso. ¿Sí? Y es algo muy personal de nuevo, va a depender de cada religión, de cada persona y está perfecto, cada quien cree en lo que quiere, ¿sí? Ahora, pero esto es un cuchillo de doble filo, por eso es que se apela a la fe como último recurso, ¿sí? Es lo último. Si yo no lo puedo crear, no lo puedo probar de manera real, siempre apelo a la fe, ¿sí? Como la famosa frase de lo hizo o fue un milagro, ¿sí? Nosotros generalmente utilizamos a la fe, ¿sí? Como un medio para sustituir pruebas por la emoción, ¿sí? No sé si vieron el meme, lo busqué, pero no lo encontré para colocarla abajo, de que el médico hizo todo lo posible para curar a su hijo y dice, gracias, Gauchito Gil. Fíjense que el médico, a través de su ciencia, curó a una persona, pero la persona cree que fue Gauchito, lo cual está bien porque tiene que ver con la fe. Y se fue un milagro, no sabemos qué pasó. Y capaz el médico te puede explicar qué fue lo que sucedió. Pero nosotros creemos en la fe. Y está perfecto. Va de nuevo. No es una fuente de conocimiento, no. La fe no es fuente del conocimiento. Lo aclaro y ahí abajo le puse en rojo. No es fuente de conocimiento. Pero siempre nos sirve a nosotros para poder justificar cosas para lo que no tenemos evidencia, ¿sí? Para lo que no tenemos manera, ¿sí? De poder justificar y porque siempre necesitamos, ¿sí? De la fe, porque sustituye a la emoción, es un sentimiento, digamos, general y es necesario tenerla siempre. Bien. La fe, sí, es una actitud, ¿sí? Una actitud de creer en algo a pesar de tener ausencia de pruebas. Entonces la fe no va a poder ser considerada, ¿sí? Como fuente del conocimiento.
¿sí? El sentimiento, la actitud que nosotros tengamos hacia una opinión o el que esa opinión sea verdadera son dos cosas distintas. Una cosa es lo que yo crea y otra cosa sí es verdad. Tener fe es creer a pesar de no tener pruebas. Por eso no es fuente de conocimiento. Bien. Y eso es todo. Una cuestión que le quería aclarar porque vi la pregunta al pasar a lo largo. El capítulo dice fuentes del conocimiento, ¿sí? Pero en cada uno de ellos va explicando cuáles son los que se suelen considerar como fuentes del conocimiento, que son 6, ¿sí? Pero no significa que todas sean realmente fuentes del conocimiento, ¿sí? La experiencia sensorial sí, dijimos ya que la razón sí, la autoridad, dependiendo si se puede comprobar a través de nuestros propios medios, también va a ser considerada una fuente, ¿sí? Después, lo que es la intuición no, la revelación no, la fe no. Bien, y hasta acá terminamos con todo lo que es fuentes del conocimiento. En principio, la clase que viene, que sería la semana que viene, si mal no recuerdo, May, vamos a dar la última parte, ¿sí? Que es, ¿qué es el conocimiento? Y ahí vamos a empezar a ver, ¿sí? ¿Qué es el conocimiento? ¿Qué es conocer? La diferencia con saber, ¿sí? Y vamos a ir desarrollando eso. De los que son fuentes, ¿sí? La experiencia sensorial es fuente del conocimiento. La 2, el razonamiento es fuente del conocimiento. La tercera, la autoridad, ¿sí? Va a ser fuente de conocimiento cuando yo pueda comprobar por mis propios medios que es verdad. Y el resto, la revelación, la fe, la intuición, no son fuentes de conocimiento. Y serían las 2 primeras sí, la tercera depende y las últimas no. Muy bien, chicos. Estamos entonces. Gracias y nos vemos la semana que viene. Gracias a usted, profesora, y nos estamos viendo la semana que viene. Chicos, cualquier duda saben que pueden encontrarnos en los grupos y nada, los esperamos por ahí ante cualquier inquietud. Nos vemos. Gracias, chicos. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta Chao, chao. luego.